¿Por qué los soldados españoles llegaron a odiar a algunos de sus propios oficiales? ¿Qué ocurrió realmente dentro de los cuarteles, en las campañas y en los momentos más duros para que hombres que vestían el mismo uniforme acabaran sintiendo resentimiento hacia aquellos que debían dirigirlos? La respuesta es mucho más compleja de lo que suele contarse y durante décadas muchos prefirieron no hablar demasiado de ello. Porque cuando se habla del ejército normalmente se habla de heroísmo, de disciplina y de compañerismo, pero muy pocas veces se habla de las tensiones internas, de las injusticias y de las decisiones que dejaron heridas difíciles de cerrar. Y es que, aunque pueda parecer extraño, no todos los soldados admiraban a sus oficiales. Algunos eran respetados hasta el punto de que sus hombres habrían dado la vida por ellos sin dudarlo, pero otros generaban una mezcla de rabia, desconfianza y desprecio que todavía hoy aparece reflejada en testimonios, memorias y relatos de veteranos. Y para entender por qué ocurrió eso, hay que retroceder muchos años atrás, cuando España mantenía campañas militares extremadamente duras y cuando la distancia entre los hombres de tropa y muchos mandos era mucho mayor de lo que la mayoría imagina. Porque ser soldado no era sencillo. Las condiciones eran durísimas, las enfermedades estaban presentes, la alimentación muchas veces dejaba mucho que desear y las largas jornadas de servicio acababan desgastando tanto el cuerpo como la moral. Sin embargo, lo que más afectaba a muchos hombres no era únicamente el cansancio o el miedo al combate. Lo que verdaderamente provocaba resentimiento era sentir que algunos oficiales vivían una realidad completamente diferente. Mientras los soldados pasaban hambre, sufrían las inclemencias del clima y se enfrentaban al peligro constante, existían mandos que permanecían alejados de los mayores riesgos o que, según muchos testimonios de la época, parecían más preocupados por conservar sus privilegios que por el bienestar de sus hombres. Evidentemente no todos eran así, y sería profundamente injusto afirmar algo semejante, pero bastaba con que algunos actuaran de esa manera para que la imagen del oficial se deteriorara entre muchos soldados. Y aquí aparece algo que rara vez se cuenta. Dentro del ejército existían diferencias sociales enormes. Muchos oficiales pertenecían a familias acomodadas y habían recibido una educación muy distinta a la de los soldados que tenían bajo su mando. Aquellos hombres procedían en muchos casos del campo, de barrios humildes o de familias trabajadoras que apenas tenían recursos. Compartían uniforme, pero no compartían origen ni forma de ver la vida. Esa diferencia social generaba una distancia enorme y en algunos casos daba lugar a una sensación de superioridad por parte de ciertos mandos. Los soldados observaban esas actitudes y poco a poco comenzaban a perder la confianza. Porque un hombre puede soportar el cansancio y el peligro, pero difícilmente acepta sentirse tratado con desprecio por alguien que exige sacrificios sin compartirlos. Y esto se hizo especialmente evidente durante las campañas de Marruecos. Aquellos años marcaron profundamente al ejército español y dejaron cicatrices que todavía hoy forman parte de la memoria histórica. Las operaciones eran extremadamente complejas, el terreno era hostil y las emboscadas estaban a la orden del día. Cada salida podía convertirse en una lucha por la supervivencia. Muchos soldados combatieron en condiciones terribles. El calor era insoportable, el agua escaseaba y las marchas agotaban incluso a los hombres más resistentes. Pero mientras unos arriesgaban la vida en primera línea, comenzaron a circular historias y rumores sobre oficiales que evitaban determinadas situaciones o que tomaban decisiones equivocadas sin sufrir las consecuencias directamente. Y cuando un soldado ve caer a sus compañeros por órdenes que considera absurdas, algo cambia en su interior. La obediencia continúa porque la disciplina es esencial, pero la admiración desaparece. Y cuando desaparece el respeto, nace el resentimiento. Quizá te estés preguntando si realmente existieron casos tan graves como para provocar ese odio del que hablamos. Y la respuesta es sí. Hubo decisiones que muchos veteranos jamás perdonaron. Hubo mandos admirados y queridos, pero también hubo otros cuya reputación quedó marcada para siempre por las consecuencias de sus actos. Porque en la guerra, la diferencia entre un buen oficial y uno malo puede significar la diferencia entre regresar a casa o no volver jamás. Y eso es algo que ningún soldado olvida. Los hombres que compartieron trincheras recordaban perfectamente quién estaba con ellos en los momentos difíciles y quién desaparecía cuando la situación se complicaba. Y precisamente una de las tragedias más importantes de la historia militar española acabaría convirtiéndose en uno de los mayores motivos de resentimiento hacia ciertos mandos. Una catástrofe que provocó miles de muertos, que conmocionó al país entero y que hizo que muchos soldados y sus familias comenzaran a preguntarse si aquellos sacrificios habían servido realmente para algo. Lo que ocurrió en aquellos días cambió para siempre la relación entre muchos hombres de tropa y algunos de sus oficiales. Y las consecuencias de aquel desastre todavía serían recordadas durante décadas, porque a veces el enemigo no era únicamente el que estaba enfrente.
En ocasiones, el verdadero dolor nacía de las decisiones tomadas por quienes se suponía que debían proteger a sus propios hombres. Y precisamente esa historia es la que vamos a descubrir a continuación, porque lo que sucedió después provocó una de las mayores crisis de confianza dentro del ejército español y dejó al descubierto una realidad que durante mucho tiempo muchos prefirieron mantener en silencio. La gran tragedia llegó con el desastre de Anduel. Miles de soldados españoles fueron enviados a posiciones extremadamente vulnerables y cuando todo se vino abajo, el caos se extendió por todo el frente. Muchos hombres sintieron que habían sido abandonados por decisiones equivocadas tomadas desde arriba. Las historias de supervivientes comenzaron a extenderse y con ellas también el resentimiento. Algunos oficiales compartieron el sufrimiento con sus hombres y murieron junto a ellos, pero otros quedaron señalados para siempre por haber actuado tarde o por haber subestimado el peligro. Aquellos acontecimientos provocaron una profunda desconfianza. Los soldados comprendieron que no bastaba con llevar galones para merecer respeto. El respeto había que ganarlo, y un oficial que se preocupaba por sus hombres era recordado con admiración, mientras que aquel que abusaba de su autoridad o se mantenía alejado del peligro terminaba siendo rechazado por sus propios subordinados. Sin embargo, las heridas no terminaron allí. Los años siguientes continuaron alimentando las diferencias entre mandos y tropa. Muchos veteranos recordaban cómo algunos ascensos dependían más de las influencias que del mérito. Aquello generaba frustración entre quienes arriesgaban la vida cada día y veían cómo otros progresaban sin haber demostrado nada en combate. Aún así, sería injusto generalizar. También existieron oficiales extraordinarios, hombres que compartían el hambre, el frío y el peligro con sus soldados. Mandos que conocían a sus hombres por su nombre y que jamás pedían algo que ellos mismos no estuvieran dispuestos a hacer. Esos oficiales eran admirados y respetados porque entendían que la autoridad no se imponía, sino que se ganaba. Con la llegada de la Guerra Civil Española, las divisiones se hicieron todavía más profundas. El conflicto enfrentó a compatriotas y destruyó amistades, familias y lealtades. Dentro de ambos bandos hubo mandos admirados y otros profundamente criticados. El miedo, la improvisación y las pérdidas constantes provocaron que muchos soldados cuestionaran órdenes que consideraban inútiles o excesivamente arriesgadas. En medio de aquella brutalidad, los hombres aprendieron a distinguir rápidamente entre el oficial que se preocupaba por sus subordinados y aquel que solo buscaba reconocimiento o ascensos. Porque en combate no importaban los discursos ni los rangos. Lo que importaba era quién permanecía junto a sus hombres cuando las balas comenzaban a silbar. Muchos veteranos recordarían durante toda su vida a aquellos mandos que compartieron con ellos los peores momentos, pero también recordarían a quienes consideraban responsables de sufrimientos innecesarios. Y esas historias pasarían de generación en generación, convirtiéndose en recuerdos que rara vez aparecían en los libros, pero que seguían vivos en la memoria de quienes los habían vivido. Con el paso de las décadas, el ejército español fue evolucionando. Las diferencias entre oficiales y soldados comenzaron a reducirse y la profesionalización permitió construir una relación más cercana y basada en el respeto mutuo. Pero los recuerdos del pasado nunca desaparecieron por completo, porque al final, el odio que algunos soldados sintieron hacia ciertos oficiales no nació por llevar un uniforme diferente ni por tener más rango. Nació cuando algunos hombres olvidaron que un mando debe ser el primero en asumir las responsabilidades y el último en abandonar a los suyos. Y precisamente por eso, los oficiales que fueron verdaderamente admirados todavía son recordados con cariño por quienes sirvieron junto a ellos. La historia demuestra que el respeto nunca se obtiene únicamente por las insignias que uno lleva sobre el uniforme. Se consigue con el ejemplo, con la lealtad y con el sacrificio compartido. Y quizás esa sea la mayor lección que dejaron aquellos años tan duros. Porque al final, un soldado puede soportar el hambre, el miedo y las dificultades más extremas. Lo que jamás olvida es quién estuvo a su lado en los peores momentos y quién le dio la espalda cuando más necesitaba a sus mandos. Y ahora que conoces esta historia que durante mucho tiempo permaneció en segundo plano, dime qué opinas. ¿Crees que el respeto dentro de un ejército se gana con el rango o con el ejemplo? Te leo en los comentarios. Si te apasiona la historia militar y quieres descubrir relatos que muy pocas veces se cuentan, suscríbete porque todavía quedan muchas historias sorprendentes por conocer. Gracias por acompañarme una vez más y nos vemos en el próximo video.